tratándola como él la trató. Le diré una cosa. Le diré cómo no me trató él. Él no me trató como una golfa. Me trató como una mujer. Está bien, cometió un error. Pero si usted hubiera vivido como él vivió siempre, entre migajas y piojos, tal vez cometiera tonterías si tuviera oportunidad de hacer una fortuna. La belleza forma parte fundamental en la vida misma de las personas. Y esto se vuelve todavía más intenso si lo trasladamos al nivel de fama y exposición que tienen los actores y actrices de la meca del cine. En este video vamos a conocer las cirugías estéticas de 15 estrellas de Hollywood de la Edad Dorada. ¿Quieres conocerlos a todos? No te pierdas nada. Marilyn Monroe. La imagen de Marilyn Monroe logró pasar generaciones y modas para seguir siendo un ícono de belleza y sensualidad hasta la fecha. Recientemente, una casa de subastas tuvo acceso a la historia clínica de la actriz, donde se dio la confirmación de que Monroe se realizó 2 cirugías estéticas. Debido a que su aspecto era tan natural, era difícil para muchos creer los reportes de que en 1950 Monroe se había realizado su primera cirugía plástica. Específicamente, y según da cuenta la historia clínica, Marilyn se sometió a una cirugía de nariz y a un implante de cartílago en el mentón. Las notas escritas por el cirujano plástico de Hollywood Michael Gurdin parecen confirmar las especulaciones de que Monroe, que personificó el glamour y estableció un estándar de belleza para las estrellas de cine durante la última parte de la Edad Dorada de Hollywood, pasó por el quirófano por razones estéticas. Los rayos X están fechados el 7 de junio de 1962, después de que Monroe viera a Gurdin tras una caída nocturna, y 2 meses antes de que la actriz muriera a los 36 años de sobredosis de barbitúricos. La muerte fue calificada como probable quita de vida por sus propios medios. Las radiografías incluyen los huesos faciales frontales de la actriz, una composición del lado derecho y del izquierdo del paladar, y los huesos nasales, que confirmarían, además, una cirugía a la nariz. Auténticas palmeras, un más tropical todo. ¿Quién podrá tocar así? ¿Quieres ver quién es Violón? ¿Por qué golpearán con tanta fuerza? Tengo miedo, Violón. Rita Hayworth. Los directivos del estudio Columbia vieron sus posibilidades, pero consideraron que la chica no era lo suficientemente atractiva por su aspecto hispano, así que la cambiaron. Hayworth fue pionera de los retoques estéticos. Se sometió a estrictas dietas de adelgazamiento. Padeció la técnica de la electrodepilación, que era muy dolorosa, para despejar su frente de forma definitiva, y su cabello, originalmente negro, pasó a ser pelirrojo. Si bien siempre se habla de una obligación en este aspecto, lo cierto es que Rita era consciente de que en los años 50 sus rasgos latinos no tenían asegurado el éxito, y por ello decidió modificar una parte de su cuerpo que puede que hoy en día nos pueda parecer impensable. Y es que se consideraba que la belleza occidental prototípica debía de tener una melena, pero que creciera en la parte superior de la frente, de tal forma que permitiera lucir su bello rostro, previamente retocado con la rinoplastia de rigor, sin dificultad. La sensación de mayor amplitud en la frente actualmente se puede conseguir con métodos como la aplicación de hilos tensores. Sin embargo, en aquella época, esta técnica aún no se había inventado y Rita tuvo que someterse a dolorosas sesiones de electrólisis para conseguir retrasar 2 centímetros el crecimiento de su pelo genuinamente hispano. Mickey Rourke. Su trayectoria está repleta de sucesos, de malas decisiones, de violencia, de declaraciones estentóreas, de intentos por convertirse en un boxeador tardío, de resurrecciones inesperadas, de divorcios dolorosos, de burlas por las redes y memes, y de una gloria que se marchitó demasiado pronto. Si bien protagonizó varias películas que resultan inolvidables para el público, también actuó en muchas otras que ni siquiera él recuerda. Eso suele pasar cuando las carreras se derrumban, cuando se cae desde demasiado alto, y claro, cuando se lleva una vida desordenada. A principios de los 90, se alejó del cine para dedicarse al boxeo. Su cara recibió muchos golpes y sufrió las consecuencias. Esos párpados machacados, el tabique fracturado y los labios hechos jirones le dieron la excusa perfecta para convertirse en una especie de habitué del quirófano,
un adicto a las cirugías estéticas. Así su cara fue cambiando. Se fue transformando de tal manera que en las fotos, a veces, se hace difícil reconocerlo. En una de sus últimas apariciones públicas, la metamorfosis es tal que pareciera que llevara puesta una máscara. No hay arrugas, pero tampoco gestos. Courteney Cox. Hay un momento en el que te das cuenta que estás cambiando y te ves más vieja, y tratas de perseguir la juventud durante años. Y no me di cuenta de que me veo muy rara con tantas inyecciones y cosas que me he hecho en la cara, y que ya no me haría. Courteney Cox, la estrella de Friends, reconoció que se le había ido la mano con la cirugía estética. Incluso dijo que había pasado por otras intervenciones para disolver todos esos rellenos, y aunque sigue usando productos antiedad, aunque menos intrusivos, ha llegado a la conclusión de que tiene que aceptarse tal y como es. Frank Sinatra. Ser el icono pop de la época no debía ser nada fácil, y Sinatra se había ganado este título por doble partida, ya que su faceta como actor no le hacía ni mucho menos sombra a sus dotes como cantante. Y de hecho, es más reconocido como lo segundo. Sinatra era un auténtico bombón para la industria cinematográfica estadounidense, y es que era una de las figuras más habituales en la gran pantalla de los grandes estudios estadounidenses. Sin embargo, sabía que ni su talento, desenvoltura ni encanto podían hacer frente a su mayor enemigo, el paso de los años. Pero Sinatra tenía guardado unas en la manga. Puede que sus abdominales no resistieran el transcurso natural del tiempo, pero su cara sí que podía hacerlo. Y pasó por quirófano más de una vez para eliminar por completo las arrugas de su rostro. La jovialidad de Sinatra se debía en gran parte a la sucesión de liftings en su cara, y además de todas sus virtudes, fue lo que ayudó a mantener su fama hasta el fin de sus días. Clark Gable. Lo que el viento se llevó es el film más icónico de Clark Gable, y la muestra perfecta de lo que se consideraba el prototipo de galán de la época. La belleza natural de Gable es indiscutible, no obstante, había una parte de su cuerpo que no acababa de convencerle del todo. Sus orejas. Sí, Clark era el hombre por el que muchos suspiraban, pero había algo que le impedía ser perfecto al 100%, y eso es algo que un actor tan estereotípico no podía permitirse, así que decidió someterse a una autoplastia. Después de pasar por quirófano, Gable consiguió por fin esos rasgos que tanto ansiaba, y se convirtió, entonces sí, en el hombre perfecto que la industria y el público demandaban, después claro de arreglarse también la dentadura. Tiendo aquí. Me llamo Kelly, Eloise Kelly, más conocida en las alegres ciudades de la tierra por Osito de Miel. Y lo que voy a hacer es ponerme mi bata. La que tiene usted, ¿quiere dármela? Con mucho gusto, Miss Kelly. Stop. Échela. Marlene Dietrich. Uno de los mayores miedos de Marlene Dietrich, en Testigo de cargo, era desmayarse. Nunca me desmayo, porque no estoy segura de caer con elegancia, decía Christine Boll, uno de los personajes más característicos de la actriz. Esa perfección que buscaba Christine, sin embargo, traspasaba el personaje y definía a la perfección a Marlene. Dietrich, de origen alemán, era muy rigurosa con su aspecto físico, porque al igual que sus coetáneos, era consciente de la importancia de la imagen para mantenerse a flote en la agitada industria del cine de los años 50 en Estados Unidos. De los pómulos de la Dietrich se decía que eran capaces hasta de cortar diamante, y pese a que ella nunca confirmó ni desmintió, era de sobra conocido que su rasgo más característico no era ni mucho menos fruto de la generosidad de la naturaleza. El objetivo de Marlene era marcar sus rasgos germánicos, y para ello recurrió a unos implantes de pómulos que endurecieron su rostro y le dieron unas facciones con las que ninguna actriz de la época podía competir. Se rumoreaba también que parte de esa magia se había conseguido no solo a golpe de bisturí, sino también con un toque de tenazas, puesto que al parecer la actriz también habría optado por eliminar sus muelas para hundir la zona de los carrillos, destacando más los pómulos. Elizabeth Taylor. Famosa por su romance con Richard Burton, Liz lo es también por las numerosas operaciones que ha tenido a lo largo de su carrera. Desde cesáreas
hasta una intervención por un tumor en el cerebro, la protagonista de Cleopatra optó por dejar de lado estos procedimientos en los últimos años de su vida. La actriz de cintas clásicas como La gata sobre el tejado de zinc caliente, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y Casada 8 veces, declaró en alguna ocasión: entro a los hospitales tanto como otros entran en taxis. Su larga lista de padecimientos incluye un tumor cerebral, diabetes, neumonía, cáncer de piel, heridas, 5 intervenciones en su espalda y 3 cesáreas en los años 50. Demi Moore. Aunque las cirugías estéticas se han normalizado en la sociedad, no siempre garantizan los resultados deseados, como ha ocurrido en el caso de la famosa actriz Demi Moore, quien después de someterse a una operación estética, terminó con un desastre que afectó su rostro. La actriz fue víctima de un mal procedimiento que le dejó el rostro irreconocible. Por fortuna, la artista decidió tomar cartas en el asunto y se sometió a una nueva operación para reparar el daño. Carole Lombard no había cumplido los 13 años y la pequeña ya había participado como extra en varias películas mudas y todavía se presentaba con su nombre de nacimiento, Jane Peters. Fue recién a los 15 años, luego de ganar un concurso de belleza en su colegio secundario, que decidió apostar de lleno al mundo del espectáculo. Abandonó los estudios y decidió que tenía que construir una identidad de estrella. Como su nombre le parecía demasiado común, adoptó el de Carol, el nombre de una compañera de colegio, y el apellido de un amigo de la familia. No habían pasado 2 años de su inicio profesional cuando el destino le dio el primer llamado de atención, con un accidente que casi le cuesta la vida. De regreso de una fiesta con el que en ese momento era su novio, el auto en el que viajaban chocó y Lombard atravesó con su cara y su cuerpo el parabrisas del vehículo. Salvó su vida de milagro, pero quedó desfigurada. Con el tiempo, y merced a varias intervenciones quirúrgicas, pudo recuperarse, aunque le quedó una cicatriz en el costado izquierdo de la cara, que ocultó con maquillaje y estudiadas poses durante el resto de su vida. La realidad es que su final fue trágico. Lombard y su madre Elizabeth tomaron un tren desde Los Ángeles, con diferentes paradas y destino final, Indianápolis, para continuar con la campaña de promoción de las tropas en medio del segundo gran conflicto militar. Al llegar fueron recibidas con todos los honores, y luego de un sentido discurso, ante una enorme cantidad de público, la estrella logró vender el equivalente a $2,5 millones. Terminado el compromiso, y contra todo lo planeado, el 16 de enero la actriz decidió volver a su casa en avión. Su madre estaba en total desacuerdo, porque tenía un mal presentimiento. Optaron por dejar la decisión a la suerte, y una moneda decidió que volverían por aire. Un desperfecto técnico hizo que el avión se estrellara en las montañas, cerca de Las Vegas. No hubo sobrevivientes. A los 33 años, Carole Lombard había muerto. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein, más conocida como la Mujer Gato, es una celebridad estadounidense de origen suizo, famosa por sus múltiples operaciones de estética para lograr un aspecto felino. Después de divorciarse de su multimillonario marido, intentó recuperarlo así porque los gatos y felinos eran los animales favoritos de su esposo. Se hizo famosa por su extravagante matrimonio y posterior divorcio del multimillonario coleccionista de arte Alec Wildenstein. Su fastuoso estilo de vida también captó la atención pública en 1998, cuando surgió la noticia del divorcio de la pareja. En aquel momento, Jocelyn reveló que gastaba más de $700,000 anuales en lujos como comida, vino, flores y medicamentos. Tras el divorcio, recibió uno de los mayores arreglos de la historia, que se rumoreaba superaban los $2,500 millones. Según Alec, llevaban 1 año casados cuando ella le dijo que tenía los ojos hinchados. Juntos se hicieron un lifting de ojos, y esto marcó el inicio del uso constante de la cirugía plástica por parte de la Socialité. Una amiga de la Socialité también la acusó de dañar su cuerpo con la cirugía plástica, porque la amiga no recordaba ningún momento en que Jocelyn no se hubiera curado de algo. Al poco tiempo, su cara se puso tan tensa que le costaba parpadear. Wildenstein se habría realizado más de 30 operaciones
valoradas en 4 millones de euros para lograr su objetivo. Merle Oberon. Merle Oberon es una actriz conocida por sus actuaciones en películas de Hollywood durante la década de 1930 y 1940. Nació en la India en 1911 y fue criada en un hogar anglo-indio. Cuando comenzó su carrera en el cine, se vio obligada a ocultar su ascendencia asiática para ser aceptada en Hollywood. Oberon se convirtió en una de las primeras actrices de color en recibir papeles importantes en películas de Hollywood, pero solo después de ocultar su verdadera identidad. El padre de Oberon era de ascendencia cingalesa y su madre era de origen anglo-indio. Debido a su apariencia europea, Merle era capaz de pasar como blanca en el Reino Unido, donde comenzó su carrera como actriz. Sin embargo, cuando se trasladó a Hollywood en la década de 1930, descubrió que su apariencia no era suficiente para ser aceptada en la industria del cine. En Hollywood se esperaba que los actores y actrices fueran blancos y de apariencia anglosajona. Para ocultar su verdadera identidad, Oberon mintió sobre su edad, afirmó que era de Tasmania y cambió su nombre de nacimiento, Estelle Merle Thompson, a Merle Oberon. También se rumoreaba que había cambiado su piel y cabello para parecer más blanca. A pesar de sus esfuerzos por ocultar su verdadera identidad, Oberon todavía enfrentaba discriminación racial en Hollywood. A menudo le ofrecían papeles de criadas o amantes exóticas, en lugar de papeles principales en películas. Hedy Lamarr. Hedy nunca tuvo el estatus de una actriz respetada como Ingrid Bergman o Katharine Hepburn, que le hubiera permitido asumir roles de composición. Aferrada a su reputación de mujer hermosa, se sometió a múltiples cirugías estéticas que la fueron deformando y terminó convirtiéndose en una reclusa para no perder esa imagen de diva que tenía en la mente de las personas que alguna vez la vieron en la gran pantalla. Nunca salía de su casa y toda la comunicación, incluyendo con sus hijos, la hacía por teléfono. Asimismo, como su amiga Judy Garland, acarreaba con ella una adicción a las anfetaminas promovida por los médicos de la MGM a fin de que pudiera sostener las largas horas en el estudio. Esta adicción fue probablemente un factor en su maltrato a sus hijos y 2 arrestos por hurto en tiendas. En los años 70, recibió varias propuestas para teatro y comerciales de TV, pero no las aceptó. Mary Pickford. Mary Pickford fue la primera superestrella que nació en el Hollywood del cine mudo y se retiró cuando llegó el sonido. En su juventud, protagonizó cientos de largometrajes que la lanzaron a la fama mundial. Se codeó con algunas de las figuras del cine más importantes de la época y cofundó United Artists, una de las compañías más importantes en la industria cinematográfica estadounidense vigente hasta hoy, pero se retiró en silencio con el arribo del sonido a las cintas. El deseo de parecer joven y fresca le jugó una broma cruel a la leyenda del cine mudo. Estaba muy preocupada por el envejecimiento y se hizo un lifting facial demasiado pronto, en el que es considerado como el primer lifting facial a ese nivel de exposición y fama. Además, el procedimiento no tuvo éxito. Mary no podía sonreír de forma normal ni expresar plenamente sus emociones, lo cual era sumamente importante en la carrera de la actriz del cine mudo, porque la mayor parte de este tipo de interpretación se basa en la mímica. John Travolta. El protagonista de Pulp Fiction es apuntado como uno de los actores que más acuden al quirófano, siendo habitual que estrene un cambio de look en los premios Oscar. Esencialmente, el intérprete de Danny Zuko se ha visto con una apariencia rejuvenecida, poco natural, en un hombre que ya tiene más de 70 años. Asimismo, exponen que tiene múltiples injertos de cabello a lo largo de los años. La pista más obvia son los párpados inferiores, y sospecho que puede haber tenido una blefaroplastia en los últimos años. Él tenía los músculos periorbitales más llamativos y algunas arrugas, pero la cirugía se ha realizado correctamente, en palabras de Miles Berry, especialista en cirugía plástica. Después de este repaso, está claro que la cirugía estética no es solo cosa de los tiempos que corren. Pese a que cada vez cuesta menos reconocer los retoques, lo cierto es que la tradición de mejorar aquellas partes del cuerpo que suponen un complejo viene de muy atrás.
¿Conoces algún otro actor o actriz que haya pasado por el quirófano para un retoque? Te leemos en los comentarios.